les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás? Todo bien, Martín? por suerte aquí estamos cerrando la semana en este momento ya de veda, de manera que con las elecciones como gran tema en buena parte del noticiero, pero con una cantidad de restricciones y con otros asuntos que están en la agenda. Sí, hay mucha información para compartir en estas poquitas horas que faltan para que se desarrollen las elecciones nacionales. También sobre eso tendremos información, pero empezamos hablando de derechos humanos. En el juzgado de Juan Carlos Gómez se realizó este viernes la audiencia de acusación por los crímenes del Plan Cóndor cometidos por militares uruguayos en Argentina, entre los que se encuentran los homicidios de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y la desaparición forzada de Manuel Liberov en 1976. La audiencia continuará los días 22 de noviembre y 2 y 6 de diciembre. Comparecieron, atención, el ex policía Ricardo Medina y los ex militares José Arab y Jorge Silveira, quien solicitó retirarse por entender que las palabras del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, eran una venganza contra la institución militar. Al levantarse de su silla, Silveira dijo textualmente: "Yo me quiero retirar, yo era capitán, no era general". Tendremos el desarrollo de esta información, hay mucho más. Vamos a repasar los titulares de hoy. Nacionales de este domingo habrá 7.225 circuitos de votación en todo el país, de los cuales 2.569 se instalarán en Montevideo. Desde las 0 horas de este viernes está vigente el cese de la propaganda, según estableció la Corte Electoral. El Sindicato Nacional Docente de Secundaria tildó de lapidario el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que establece que las autoridades lesionaron los derechos del gremio estudiantil del Liceo Yaba. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, dijo que el consulado uruguayo en Río de Janeiro está al tanto de la situación de las 21 personas hinchas de Peñarol que permanecen detenidas en Brasil. El sindicato de UTE manifestó que la apertura de 2 nuevas oficinas de atención al público ubicadas en los shoppings Nuevo Centro y Montevideo implica un incremento de gastos para el ente. Vecinos y vecinas del asentamiento Aquiles Lanza, ubicado en Malvin Norte, denuncian contaminación e inundaciones y que el proyecto del Plan Avanzar está detenido. Se conoció el hallazgo de restos humanos en el llamado Caserío de los Negros, en la zona de Capurro, en la capital. Hay quienes entienden que en materia de memoria se trata de una reparación que se da en el contexto de los 300 años de Montevideo. El gobierno libanés acusó a Israel de haber matado a 3 periodistas en un ataque a Beirut calificado como crimen de guerra. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva reapareció públicamente este viernes tras haber sufrido un accidente doméstico. Esta edición de MBD Noticias se puede seguir en vivo a través del canal de TV Ciudad en YouTube y también de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy. Se puede escuchar, ¿no?, en formato radial por Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, disponible en uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia porque hay móviles. Sí, Martín, hay móviles. Vamos a empezar con el contacto con Diego Martini. Nos preguntamos también con Diego, y fue a buscar esa respuesta, por qué existe la veda electoral y qué significa la veda alcohólica. ¿Desde cuándo y por qué existe? Diego, el adelanto. Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, vamos a estar conversando con el docente de Historia, Gerardo Pérez, quien también tiene el programa Caminando la Historia en TV Ciudad, y le vamos a consultar justamente por esta veda alcohólica que comienza desde las 19:30 horas de mañana, donde no se puede ni vender ni promocionar alcohol y que rige hasta que terminen los circuitos el día domingo. Actividad de uruguayos y uruguayas residentes en el exterior con Martín Duarte. Martín, contanos de qué se trata. Natalia, Martín, buenas tardes. Sí, ustedes lo decían, estamos a pocas horas de las elecciones y esto convoca a muchos uruguayos desde el exterior que van a estar reunidos en algunas horas por aquí en este salón. Se prevé que 70 uruguayos de distintos destinos, residiendo en distintos países del mundo, van a estar por aquí. Hoy por hoy hay 527.000 uruguayos residiendo en el exterior y vamos a estar hablando del voto en el exterior, qué mirada tienen ellos cuando se reencuentran justamente con esta realidad a la hora de participar de las elecciones el próximo domingo. Y ahora el contacto con Julieta Núñez Tomás, que está en uno de los lugares más concurridos de Montevideo a esta hora, la terminal de ómnibus de Tres Cruces. Julieta, ¿mucho movimiento?
¿Cómo están, Martín, Natalia? ¿Todo bien? Sí, acá en la verdadera bajadita de la semana. Ustedes que dicen la bajadita de la semana, no hay nada más bajadita de la semana que un viernes de tardecita en Tres Cruces, y más esta vez que muchas personas están concurriendo a sus localidades en el interior para ejercer su derecho al voto. Este domingo 27 hay un operativo especial que involucra el aumento del servicio aquí en Tres Cruces, y vamos a estar en unos minutos nada más profundizando y conociendo los detalles de este operativo con el jefe de la torre logística justamente de aquí de Tres Cruces. Habrá elecciones nacionales en menos de 48 horas. Por eso, Kerman da Rosa, que es jefe del Estado Mayor de la Policía, y José Ignacio Corseñac, que es ministro de la Corte Electoral, hablaron de distintos aspectos organizativos, unos vinculados a la seguridad y otros a la organización en general, más específica de los comicios. Ocurrió que hace un par de días se nos comunicó que había dificultad para cubrir las custodias que están determinadas por ley. Además, no es un tema que pueda opinar, hay que hacer. Y que faltaba cubrir algunos circuitos en Maldonado y en Paysandú, en esos dos departamentos. Eso quedó resuelto en el día de ayer. Se ha coordinado el dispositivo de seguridad en cuanto a la custodia de las urnas con el Ministerio de Defensa Nacional, donde el Ministerio del Interior asume 2.195 circuitos. Las restantes son custodiadas por el Ministerio de Defensa. Se ha dispuesto también un dispositivo de seguridad en todo lo que refiere en la jornada electoral para brindar seguridad a la ciudadanía. Comenzamos el desarrollo de la información. En las elecciones nacionales de este domingo habrá 7.225 circuitos de votación en todo el país, de los cuales 2.569 se instalarán en Montevideo. Van a competir en total 11 partidos políticos y, como se sabe, en simultáneo se van a realizar 2 plebiscitos. Son 2.727.120 las personas habilitadas para votar, de las cuales 1.025.544 lo son en Montevideo. Hay 240.000 nuevos votantes. Hay 1.736 hojas de votación en el país, de las cuales 133 hojas son de Montevideo. A esto se suman las hojas de votación plebiscitarias, una de reforma de la seguridad social y otra para habilitar los allanamientos nocturnos. El horario de votación es de 8 a 19:30 horas. En cada lista, además de presidente y vicepresidente, se eligen 30 integrantes de la Cámara de Senadores y 99 de la Cámara de Representantes y los integrantes de las juntas electorales departamentales. El voto es obligatorio. Las personas que estén habilitadas y no concurran a votar en estas elecciones podrán justificarlo por padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física, estar ausente del país el día del acto o por razones de fuerza mayor. Las personas habilitadas que sin causas fundadas no hubieran votado deberán hacer efectivo el pago de la multa. Su costo es de 1.740 pesos y de 3.480 pesos para funcionarios públicos o profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República. Quien se encuentre en situación de discapacidad motriz y vote en un local o comisión receptora de votos que no cuente con condiciones de accesibilidad podrá sufragar exhibiendo la credencial cívica ante un circuito declarado accesible, siempre que éste se encuentre dentro de la serie que le corresponde de acuerdo a su credencial cívica. Y aproximadamente 6.000 policías van a trabajar durante el operativo de seguridad a realizarse en simultáneo con las elecciones nacionales. Y el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, Kerman da Rosa, aclaró que también se contempló la necesidad de garantizar la seguridad fuera de las actividades políticas y electorales. Se ha coordinado el dispositivo de seguridad en cuanto a la custodia de las urnas con el Ministerio de Defensa Nacional, donde el Ministerio del Interior asume 2.195 circuitos. Las restantes son custodiadas por el Ministerio de Defensa. Se ha dispuesto también un dispositivo de seguridad en todo lo que refiere en la jornada electoral para brindar seguridad a la ciudadanía y posteriormente, una vez que finalice, se ha coordinado con los diferentes partidos políticos en cuanto a lo que refiere a los eventuales festejos que pueden suceder. ¿Cuántos policías trabajando en cada una de estas tareas? Tenemos un poco más de 2.700 policías que van a estar afectados directamente a lo que es el acto eleccionario, próximo a los 3.200 en lo que refiere a los dispositivos de seguridad del día, más lo de la jornada de los festejos, y en total serían aproximadamente casi 6.000 policías.
Además, la policía se encargará de la seguridad de 4 zonas de festejos ubicadas en Montevideo. La del Frente Amplio será en la Rambla Sur, esquina Misiones. La del Partido Nacional en Boulevard Artigas y Chaná, frente a la sede del Comando de Campaña Blanco. Y la del Partido Colorado en Teniente Galarza y Bonavita, en torno al Hotel Hilton. La cuarta zona de festejos será en la Plaza Varela, donde los partidos de la coalición de gobierno confluirán para hacer un acto conjunto. Bueno, y hoy a las 0 horas comenzó la veda electoral, por lo que ya rige la prohibición de hacer propaganda. Esto es lo que establece la ley 16.019, que prohíbe la actividad proselitista en la vía pública, así como propagandas que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva. Tampoco se puede realizar o difundir encuestas por dichos medios, ni realizar otro tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la decisión del cuerpo electoral, según dice la norma promulgada en 1989. Atención, porque la ley también es aplicable a consultas populares, por lo que las prohibiciones también abarcan a las campañas de los plebiscitos sobre el sistema previsional y los allanamientos nocturnos en hogares. En cambio, la ley no prohíbe la entrega de hojas de votación a la ciudadanía, aunque esa práctica no podrá llevarse adelante a menos de 100 metros de los locales de votación. Quienes deseen corroborar dónde votarán pueden ingresar a la página oficial, la web de la Corte Electoral, o acceder al buscador del padrón electoral. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. La veda hoy y la veda en la historia. Es tema del móvil que viene. Ya le doy paso a Diego Martini, que hizo más temprano su adelanto. Adelante, Diego. Así es, compañeros, y a esto que ustedes señalaban, también estamos en una etapa que comenzará mañana, que tiene que ver con la veda alcohólica, que es la prohibición de locales de vender alcohol y también de promocionarlo. Y esto rige desde las 19:30 horas de mañana y va a regir hasta que terminen los circuitos, o hasta las 19:30 o un poco más si se extienden. Y vamos a hablar de esto y también, obviamente, de la veda propagandística electoral con el docente de Historia Gerardo Pérez. Gerardo, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco de esta particularidad primero de la veda alcohólica, desde cuándo rige y por qué se tomó esta determinación. Bueno, buenas tardes, Diego, buenas tardes para todos. Es una ley que tiene vigencia desde el año 1925, en realidad en un marco en el cual se trataba de proteger de fraudes electorales, ¿no? Algo que padecía el Uruguay en buena parte del siglo XIX, en los primeros años del siglo XX. La Corte Electoral se había creado en el año 1924. El Uruguay en esa década del 20 del siglo XX estaba acostumbrado a votar cada año, cada 2 años. Entonces se construyó un conjunto de artículos enmarcados en una ley para cuidar justamente que no existieran más fraudes electorales. En ese contexto es que aparece esta prohibición. No estamos invitando a consumir, pero de vender, ¿no? No dice nada de consumir, ¿no? De vender alcohol 24 horas antes del acto eleccionario. Bien. ¿Y esto tenía también alguna implicancia de cosas que sucedían en la época, de encontrarse en algún bar o algo, discusiones políticas? Claro. Ves que había artimañas de todo tipo y color, ¿no? Sobre todo en lo que te decía del siglo XIX, los fraudes electorales eran muy comunes para cualquiera de los dos partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y obviamente que a veces había siempre alguien dispuesto a utilizar el alcohol para intentar evitar que muchos fueran a votar. Entonces, eso es lo que se intentaba de evitar prohibiendo justamente que los locales vendieran, ¿no? Teniendo en cuenta además una época en la cual muchos ciudadanos, algunos parroquianos, encontraban un lugar en torno al boliche, pulperías, ¿no? Como para pasarse largas horas. ¿Qué pasa con el otro tipo de veda, la propagandística, el poder hablar, el poder difundir? No sé si siempre fue desde, por lo menos, el jueves antes, previo a las elecciones. Bueno, en realidad está contemplado también en este conjunto de leyes de 1925, pero hablaba simplemente del periodo en el cual se lleva adelante la elección. Es recién en el año 1989 que se habla de un tiempo más extendido, de esas 48 horas, e incluyen a los medios de comunicación, no así Internet, ¿no? Que es algo que resta por actualizar todavía, ¿no? Porque Internet no está contemplado dentro de esta ley de 1989, que dice justamente que los medios de comunicación no pueden hablar de cuestiones que tengan que ver con encuestas, con resultados, para no generar tendencia en la gente.
¿Qué pasa cuando, decías ahora, cuando se funda la Corte Electoral en 1924? ¿Qué cambios se dan en cuanto a los actos eleccionarios? Bueno, mirá, tiene la particularidad primero de intentar en un Uruguay que se veía como lo que se va a decir mucho más adelante, ¿no? Como aquella Suiza de América, en un Uruguay acostumbrado a votar, generar una protección, garantías electorales para algo que no existía antes, ¿no? En esa Corte Electoral que nace, se buscan a personas especializadas en el fraude electoral para que puedan crear estas leyes para proteger justamente todo lo que sucede a la hora de votar, desde el momento de ingresar a la mesa, mostrar la credencial, ir al cuarto secreto, después mostrar y no introducir la lista delante de la mesa. Cada uno de esos pasos que se van realizando a la hora de votar tienen lugar allá en el 1925, se piensan por esta gente de los dos partidos, Blanco y Colorado, que estaban súper acostumbrados a generar esos fraudes y son los que crean este sistema que trata de cuidar justamente y dar garantías y que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Claro, hablamos del mismo sistema, votamos al igual que cuando nació la Corte. Exactamente, hay algún ajuste, pero muy pequeño. El conjunto de leyes que se crea en esa mitad de la década del 20 prevalece hasta hoy. Aprovecho a consultarte, ya que estamos en un centro educativo, ¿qué saben los alumnos, sobre todo un centro educativo de ciclo básico? Bueno, justamente esto es una oportunidad y un año muy propicio como para poder trabajar con los estudiantes en ese sentido. Hay diferente tipo de conocimiento por parte de ellos. Hay hogares que trabajan mucho más con ellos y hay hogares que trabajan un poco menos. Los conocimientos son dispares. Sí tienen muchas dudas, ¿no? Y sobre esas dudas se trabaja. Gracias, Gerardo. No, a ustedes. Volvemos entonces, compañeros. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. En Uruguay no se puede votar desde fuera de fronteras y eso sigue motivando discusiones. Tema asociado al móvil que ya presento con Martín Duarte, quien está al aire en este momento. Gracias, Martín. Les decíamos, se van a estar reuniendo en algunos minutos alrededor de 70 uruguayos residentes en el exterior y que cada vez que se aproximan las elecciones plantea el tema del voto en el exterior. Decíamos que hay alrededor de 527.000 uruguayos residiendo en el exterior. Estamos con Walter Ceballos y Carlos Caballero. Walter residiendo en Dinamarca y Carlos en Noruega ya hace unas cuantas décadas. Y bueno, vamos a tener su visión acerca también de bueno, qué significa para un uruguayo que está en el exterior venir a votar y plantear este tema, ¿no? Que es recurrente cada tanto, pero que los legisladores todavía no han legislado, valga la redundancia, a propósito de habilitar esta chance del voto en el exterior. Bueno, primero agradecerles de que se hubieran tomado tiempo para difundir este tema que de alguna manera u otra falta todavía tener una discusión acá en Uruguay, ¿no? Para nosotros, primero, si democráticamente, es venir a ejercer nuestro sufragio como lo hacen todos los uruguayos, porque nos sentimos uruguayos y porque además está en nuestra Constitución el derecho al voto y de alguna manera u otra tratamos de ejercerlo. Desgraciadamente no todos los uruguayos que viven afuera lo pueden hacer, porque para muchos es también un aspecto económico, no todos se pueden pagar un pasaje, especialmente los que viven en países bastante lejos de Uruguay, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado es también para nosotros venir a reclamar de que el voto consular de una vez por todas se logre implementar en Uruguay, siendo de que existe prácticamente en todos los países, solamente de América Latina, prácticamente solamente Uruguay, que no ha logrado todavía consolidar el voto consular. Y después, fuera de la parte democrática, también venimos a Uruguay porque seguimos teniendo un vínculo con Uruguay. De alguna manera u otra estamos informados de la vida política, social y cultural de Uruguay. Y además de eso, colaboramos también de distintas maneras con lo que es la vida de Uruguay, con lo que pasa en Uruguay, ¿no? Desde todas partes del mundo, todas las organizaciones y consejos consultivos que existen en Uruguay, de alguna manera u otra tratan de colaborar con Uruguay de distintas maneras.
caso de Carlos es reconocido, de hecho, bueno, trabajando, enviando containers con la asociación civil, recibió, bueno, la condecoración también en Noruega. ¿Cómo vivís el hecho del pensamiento también de muchos uruguayos o muchas personas que dicen, bueno, el que se fue no tiene derecho en meterse en la vida política, en las decisiones políticas de nuestro país? ¿Cómo la analizan ustedes justamente y cómo contestan ante esta frase, por ejemplo? Bueno, me parece que la mejor respuesta que se le puede dar es leer la Constitución, ¿no? Porque eso nos ampara, la Constitución nos ampara en cuanto es el voto que debemos realizar, ¿no? Yo creo que, y ese es un problema de que es lo que falta, la voluntad política de poder resolver ese tema. La Constitución es muy clara, lo único que hacer es resolverlo de una forma práctica de cómo podemos hacer miles de uruguayos, ¿no? Hay miles de uruguayos que están en el exterior que en esta linda oportunidad de fiesta de la democracia que no pueden participar en el día del próximo domingo. Yo personalmente es la segunda vez en 20 años que puedo venir a votar, ¿no? Por razones económicas, por razones de trabajo, por lo que sea, entonces es muy dificultoso. Entonces el resolver la forma práctica de apoyar lo que dice la Constitución, entonces es una cosa que se debería resolver, ¿no? ¿Cómo viven estas jornadas de encuentro con los pares? Decíamos, alrededor de 70 uruguayos residentes en el exterior van a estar participando de esta fiesta, de este encuentro, de esta comida, más allá de esta intención del voto del próximo domingo. ¿Cómo lo viven y cómo están en contacto también entre ustedes, ¿no? Claro, nosotros tenemos grupos de WhatsApp en los cuales estamos con contacto permanente, pero además se da, ahora en este último tiempo no, pero si no se dando la reunión de los consejos consultivos a nivel de Europa y también de Uruguay, ¿no? Y bueno, y otras formas de comunicarnos, ¿no? Bueno, para nosotros encontrarnos es una fiesta también, ¿no? Y aparte en esta oportunidad que es la fiesta de la democracia, entonces con más razón, entonces que estamos muy contentos y alegres, ¿no? En mi caso personal, reunirme con la familia, con los amigos, ¿no? Tuve la oportunidad de hace un par de semanas que se inauguró el centro de rehabilitación en Las Piedras, ¿no? De una obra magnífica que hizo la Intendencia de Canelones, donde nosotros del exterior participamos enviando una cantidad de instrumentos para ese centro de rehabilitación, ¿no? Bueno, y ayer, por ejemplo, que llegó el container 155 que mandamos también con muchos instrumentos para personas con discapacidad y centros de salud. Entonces todo eso, digamos, hace que el reencuentro y la Avenida Uruguay siempre es un momento precioso, ¿no? Carlos Walter, muchas gracias por estos minutos, que disfruten la jornada y que disfruten también el domingo la posibilidad de estar votando también. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, seguimos por allí. Quedó claro en el móvil anterior, como no se puede votar desde fuera de fronteras, hay gente que viaja para votar. ¿Qué pasa en Tres Cruces? Me pregunto, ¿se está notando eso? Empieza a contestar con entrevistado Julieta Núñez Tomás. Se nota y mucho, Martín, hay muchísima actividad en esta hora en la terminal de Tres Cruces y estamos justamente con Pablo Sarabí, que es el jefe de la torre de control. Pablo, la primera consulta que te hago, ¿hay un operativo especial designado para este fin de semana vinculado a la votación? Sí, es correcto. Hay, por supuesto, que un refuerzo de parte de todas las empresas de transporte debido a la cantidad de ómnibus que tienen que poner para poder cubrir toda la demanda de pasajes. Y del lado de la terminal también, dado que nosotros desde nuestro lado debemos de poder también cubrir toda la demanda con mayor personal en lo que es la torre de control y una mayor cantidad de personal para todas las actividades del complejo, es decir, personal de seguridad, personal de limpieza, etcétera, todo lo que es las personas que trabajamos aquí en la terminal. De alguna forma en el día de hoy tenemos mayor cantidad somos mayor cantidad de personas, pero aparte también en algunos casos hasta trabajamos una mayor cantidad de horas en el día de hoy. Si hablamos de números, ¿qué cantidad, cuál es el refuerzo del servicio y también qué cantidad de traslados esperan de gente movilizándose este fin de semana? Bien, en todo el fin de semana se esperan en torno de 4.500 ómnibus, son aproximadamente unas 130.000 personas, unos 130.000 pasajeros. En este momento, desde las 0 horas de hoy hasta este momento, han pasado por aquí por Tres Cruces unos 1.000 coches y nos quedan 300 coches más de aquí hasta las 12 de la noche. Mañana esperamos en el entorno de unos 1.000 coches más y el domingo otros 1.000. La particularidad que va a tener este domingo es que
aparte de los servicios que se cumplen habitualmente los domingos, varias de las empresas de transporte han agregado coches en otros horarios, que no son los habituales de los domingos, justamente para que los pasajeros tengan una mayor oferta y que puedan elegir otros horarios para viajar. En comparación con otros fines de semana, estos números que me decían, ¿cómo se manejan? Bueno, son estos números que te decía, los 4.500 ómnibus van desde las 0 horas de hoy viernes hasta la hora 24 del lunes, o sea, son los 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes. Y si nos comparamos contra otros fines de semana de este mismo mes, el movimiento es un 20% mayor. En sí, el movimiento se debe, por supuesto, a lo que es las elecciones del fin de semana, que ya muchas personas comienzan a viajar justamente a partir de hoy y terminan retornando el próximo lunes. Por lo general se desarrolla con normalidad. ¿Qué sucede también en las rutas, en los caminos? ¿Hay demoras? ¿Qué les podemos decir también a la gente que se va a estar trasladando este fin de semana? Bueno, te diría que el grueso del movimiento de la terminal ocurrió en el día de hoy. Ya por estas horas se está mermando un poco la operativa. Te diría que hoy entre las 14 horas y hasta hace poco rato, hasta la hora 19, fue un movimiento tremendo por acá, tanto de personas como de ómnibus. Lo que va restando del día ya es una jornada de un movimiento más alto que lo normal, pero que no afecta a todo lo que es el tránsito ni en la zona ni dentro de la terminal. Lo que queda ya para mañana sábado y domingo también van a ser volúmenes de movimiento un poco por encima de lo normal, pero se va a concentrar sobre todo el domingo a la tarde-noche, donde ya comenzamos a ver una demanda alta, un movimiento alto, sobre todo por las personas los ómnibus que empiezan a arribar a la terminal entre el domingo de noche, de tarde, y el lunes de mañana a primera hora, entre las 5 de la mañana y las 8, que va a ser otro momento donde se va a concentrar una gran cantidad de arribos. Pablo Sarabí, muchas gracias por estos minutos. Un gusto, buena jornada. Y bueno, esta es la realidad. Hay muchísimas cuestiones que se movilizan con las elecciones nacionales. Una de ellas es el transporte interno de nuestro país. Así que si saben y estaban escuchando esto y tienen planificado viajar, vengan con tiempo y va a estar todo ordenado aquí para que puedan ir a sus localidades. Muchas gracias, Julieta, por este móvil, por la información y también al resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto. Sí. Porque este viernes se desarrolló la audiencia de control de acusación en la causa que investiga múltiples delitos cometidos por militares uruguayos en Argentina durante el periodo del terrorismo de Estado. Y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que es probable que el proceso judicial termine a principios del año que viene. La investigación principal son los acontecimientos del 20 de mayo, que son las muertes de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, Guaylo, así como también la desaparición forzada de Manuel Liberov, pero también alcanza a otras 8 homicidios, otra desaparición forzada que es la de Washington Barrios, como decenas de privaciones de libertad y torturas, y también la situación de 10 niños, entre ellos particularmente los hijos de Schroeder y Barredo, Macarena Hellman, Mariana Zaffaroni, etcétera, que son incorporados en la causa. Y las penas que se solicitaron son 30 años para Arab, 22 para Silveira y 10 años y 6 meses para Medina, porque no todos están incluidos en los hechos principales del 20 de mayo. Fundamentalmente sí está muy comprometido Arab en esos hechos. Hay que recordar que la acusación tiene unas 330 hojas, es un extenso escrito, y bueno, llegamos a un tercio de y quedaron las actuaciones para el 22 de noviembre, que va a continuar esta audiencia de control de acusación. Y el ex militar Jorge Silveira, condenado y acusado por múltiples violaciones a los derechos humanos, pidió para retirarse de sala durante la audiencia de control realizada hoy, a la que hacía referencia el fiscal Percivale, en esta causa que investiga los crímenes de la dictadura cometidos en Argentina. El pedido le fue denegado, eso en primer lugar, de manera que permaneció en la audiencia. Reaccionó por entender que los dichos del fiscal Percivale en la audiencia eran una venganza contra la institución militar y dijo que no participó de los operativos señalados en Argentina. Yo era capitán del ejército uruguayo, no era general. Y estamos hablando de pedir, y además, ¿sabe lo que siento? ¿Sabe lo que, perdóneme, pero sabe lo que siento? Acaba de expresar que a los que mató
los tupamaros, al de la iglesia, que los ultimaron. Y después cuando salió la policía, asesinaron. Hasta las expresiones parece que fueran una venganza hacia la institución militar. Y sabe una cosa, le pido la autorización porque me hace mal psíquicamente, porque no puedo escuchar esto. ¿Sabe una cosa? Yo nunca estuve en la Argentina y tengo que aguantar esta situación. Y además a mí nadie me preparó, ni nada por el estilo. Yo, por lo tanto, le pido, por favor, que me autorice a retirarme. Tome asiento. Y le pido que me entienda. Bueno, ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el Sindicato Nacional Docente de Secundaria tildó de lapidario el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que establece que las autoridades lesionaron los derechos del gremio estudiantil del Liceo Yaba de Montevideo al negarle el uso del salón gremial en un hecho muy comentado ocurrido el año pasado. El sindicato entiende que esta administración ejerce violencia política y luego niega los hechos. Claramente violenta la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de agremiación de los estudiantes. Eso queda muy claro en el informe, es una perla más de una persecución que es político-ideológica, no obedece a ningún criterio pedagógico, es más, establece toda una lectura sobre el tema de los grafitis y la expresión, la libertad de expresión de los estudiantes, cosa que fue cuestionada desde un concepto de asepsia pedagógica por parte de la administración. Lo que comprueba esto es que esta administración lo que vino a hacer es violentar el concepto de laicidad tradicionalmente establecido en el Uruguay como la posibilidad de la libre expresión y de que circulen todas las miradas sobre diferentes aspectos que hacen a la vida en sociedad, y lo que terminó instalando es una pedagogía del miedo, una pedagogía del cinismo, y bueno, lo que termina haciendo la institución de derechos humanos es completando un collar más a una administración que se caracteriza por su autoritarismo, por su violencia hacia el colectivo docente y hacia los estudiantes, y su arbitrariedad y su persecución feroz hacia todo proceso que implique una lectura colectiva sobre la realidad. La resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos indica que las medidas de privación del salón gremial por parte de la dirección de secundaria fueron arbitrarias y lesivas de los derechos a la libertad de reunión. El documento agrega que se trata de una intervención drástica en el ejercicio de los derechos de los estudiantes y que la finalidad de la medida no es idónea para lograr la accesibilidad universal al centro estudiantil. Bien, cambiamos de asunto. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, dijo que el consulado uruguayo en Río de Janeiro está al tanto de la situación de las 21 personas hinchas de Peñarol que permanecen detenidas en Brasil tras los incidentes ocurridos antes de ayer en el partido contra Botafogo, o sea, previo al partido. Exactamente. Dijo que el Estado uruguayo, de alguna forma, lo que procura es que se respete el debido proceso en las audiencias realizadas hoy. En un ratito tendremos novedades al respecto, dicho sea de paso, y por ende que las personas acusadas, o por ahora detenidas, tengan acceso a una defensa. Primero resaltar que está todo en manos de la justicia brasilera y lo que sabemos es información que puede estar teniendo el consulado de acuerdo a la información que recibe de la policía. La información que nos llegaba es que en este centro normalmente se pueden estar hasta 15 días hasta recibir una sentencia final, vamos a decir, o de inicio del proceso judicial, en caso de que efectivamente haya pruebas, en este caso de parte de la policía, que haga ver de por qué estas personas no fueron liberadas de forma inmediata. Entonces, el tiempo que estamos manejando, es decir, es esa temporalidad que se dice que están en este centro normalmente en 15 días, pero de ahí para adelante obviamente va a depender de si se cometió delito. Si no se cometió delito, quedaría liberado, o si se cometió delito, qué delito y el tiempo que eso lleve en la justicia brasileña. Ahora cambiamos de asunto, pasamos a la agenda de la ciudad de Montevideo, porque vecinos y vecinas del asentamiento Aquiles Lanza, esto es en Malvin Norte, denuncian que hay contaminación, ratas, inundaciones y en general hablan de promesas incumplidas con respecto a su realidad habitacional. Más de 500 familias viven en ese lugar y aseguran que están olvidados y no se cumplen sus derechos de una vivienda digna. El plan Avanzar del Ministerio de Vivienda no les ha dado respuesta, afirman. Y la realidad es paupérrima. O sea, estamos viendo una realidad bastante jodida.
días de lluvia, se inundan los hogares. Por ejemplo, acá tenemos un predio donde viven 6 mujeres, con muchos niños menores, inundado totalmente, con ratas y, bueno, aguas fluviales, frío, lluvia, viento, en las peores condiciones humanas que uno puede vivir. Y nada, buscando a ver qué es lo que va a pasar, viene Real Ojo, son pocas las familias que se mudan y qué pasa con las que quedamos. Son sectores, ¿no? Tenemos, por eso te digo, hay distintas edificaciones, están los pobres, los que tienen medianamente un confort, que bien merecido lo tienen, y los que estamos totalmente ahogados, prácticamente, y el terreno de allá, del otro lado por Berro, se está cayendo. La gente está viviendo prácticamente en el terraplén. O sea, respuesta cero. A una triste realidad, ¿no? Porque es inhumano vivir así. No creo que a mucha gente le gustaría. Creo que no lo pueden ni imaginar. Levantarse, bajar el pie y chocarse con agua no creo que le guste a nadie. No estamos pidiendo un regalo. Derecho. Es un derecho. Ciudadana de la República Oriental del Uruguay merezco. Vivienda, educación y salud. Y yo y todos. Bien, cambiamos de barrio y de problema, Sí. porque vecinos y vecinas de la zona de Requena y Boulevard España, allí en el barrio Parque Rodó, también en Montevideo, denunciaron la apertura de una boca de venta de pasta base. Aseguran que se percibe la acumulación de personas adictas que consumen en la vía pública. Es impresionante, 2 de la tarde, o sea, pican la pasta base en la vereda, descalzo, la pican ahí, la reparten, la venden, la mueven. Digo, a veces se juntan, no sé, 12, enfrente a casa tengo 12 personas, o tengo que sacar uno, salgo a las 2 de la tarde y tengo 2 que están fumando pasta en la puerta de casa. Digo, es una situación que ya viene en realidad de hace tiempo, no es nuevo, es algo que viene, te diría, por lo menos ahí en el barrio, desde enero, que empezó esto así y no para. Hay como un microtráfico ahí de sustancias, de pasta base sobre todo, que no tiene ningún control. Llamás a la policía no viene, ya directamente no viene. Entonces me parece increíble porque te hablan de los allanamientos nocturnos. ¿Por qué no van a allanar de día a las bocas que están a la vista? Ellos rompen las baldosas para picar la pasta base. Entonces empiezan a romper las baldosas y te caen con bolsas y traen un montón de bolsas y de basura que esconden. Entonces tiran toda la basura. Y me parece algo que me da mucha pena porque hay gente que lentamente se está muriendo consumiendo esa droga que es muy dura y que los deja en unos estados de violencia, de agresividad tremenda y que como que no hay un control. Entonces, no sé, hoy ves a los políticos por todos lados, que bajaron esto, que bajó la rapiña, que bajó el otro, y el barrio, y caminar por la calle, ¿eso puede ser un derecho? Caminar por la calle tranquilo y poder ver, que poder salir con tus hijos a andar en bicicleta a la vereda, no sé, ¿es tan loco pedir eso? Volvemos a cambiar de asunto. Les contamos que el sindicato de UTE denunció que la apertura de 2 oficinas comerciales, una en el Montevideo Shopping Center y la otra en el nuevo centro shopping, implica un aumento de gastos por parte del ente. En el colectivo aseguran que esto está asociado al cierre de las oficinas comerciales de Pocitos y Goes, ambas propiedad de UTE, y cuestionan que las nuevas oficinas serán alquiladas, lo que en 15 años generará gastos por $1.300.000. Nosotros no nos oponemos a la apertura de nuevas oficinas, lo que sí queremos denunciar es que a contrapelo del incremento del costo que implica abrir oficinas en los shopping, bueno, en el interior del país, por ejemplo, tenemos varios centros de atención y algunas oficinas que se vienen cerrando. En el interior tenemos los cierres de las oficinas de Belén, tenemos de Bichadero, de Villa del Carmen, bueno, un montón de oficinas que se fueron cerrando y que inclusive, bueno, todos los usuarios de esa localidad tienen que trasladarse a veces 50, 70, hasta 100 kilómetros. Básicamente hay un incremento, según números tenemos que ajustar, pero puede ser un incremento de cerca de $100.000 más al mes, que tomado en cuenta todos los años de la firma del alquiler, y sí, puede ser cerca de $1.300.000 en el incremento de estos 15 años de alquilar estas 2 oficinas, ¿no? La UTE teniendo propiedades, ¿no? El pasado miércoles, cerca de 50.000 personas fueron afectadas por un corte de luz a raíz de una falla en el transformador del faro de Punta Carretas. Desde AUTE entienden que el recorte de personal demoró el restablecimiento del servicio. Ahí fue una problemática que tuvimos en transmisión en 150, que derivó obviamente en la distribución. Y bueno, son cuestiones que pasan, ahí nos damos
cuenta la importancia que hay de tener un servicio eléctrico en condiciones, en calidad, y también tener el personal suficiente, porque después para restablecer el servicio tuvimos que ir haciéndolo de a poco. Seguimos con una política de recortes de personal en lo que es la UTE, a pesar de que se han hecho los esfuerzos de parte del sindicato de denunciar esta situación, todavía nos sigue faltando gente para tener un servicio de calidad. Viernes, así que recibimos a Valeria Tanco. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, y además con mucho gusto porque hablamos de cine y de mujeres. Exactamente, porque se da así como una tormenta perfecta hermosa. Bárbaro. En este momento está Agarrame Fuerte en cartel a partir de ayer, se estrenó ayer en las salas de Montevideo. Es una película dirigida y escrita por esta dupla creativa de Ana Guevara y Leticia Jorge, que hicieron antes Tanta Agua y Alelí, y que protagonizan Eva Danz, Kiara Urcade y Victoria Jorge. Me gusta nombrar a las actrices porque son... Bueno, además Eva también es realizadora y bueno, y entonces es como lindo ponerlas allí, ¿no? En donde tienen que estar los nombres en la marquesina. Siempre que se puede. Siempre que se puede, lo hacemos. Agarrame Fuerte es la historia de tres amigas. En realidad empieza en el velorio de una de ellas, allí lo estábamos viendo justamente, y... el personaje de Kiara Urcade, lo que le pasa es que viaja, emprende un viaje hacia un encuentro de un fin de semana entre estas tres amigas en un balneario, ¿no? Y puede tener una oportunidad más de estar con su amiga fallecida en el pasado, ¿no? Es una historia como mágica en un punto y también de algo que desearíamos todos, ¿no? Poder decir... Nos vamos a despedir de la manera que queremos. Sin hablar de eso, ¿no? Solamente rememorando y desde el recuerdo y generando eso con el recuerdo de que está vivo a veces. Y que en realidad sucede, ¿no? De alguna manera. Vuelve a suceder. Los que no están. Sí, Ahí claro. Está. Vuelve a suceder. Bueno, y hay algo que me gusta mucho, es que es muy poética, está como hecha en tres tiempos y tiene mucha poesía también hasta en el guión. Y hay un momento en el velorio en el que se cae un ramito de ilusiones y dice, se cayeron las ilusiones. Ese tipo de cosas tiene Agarrame Fuerte, ¿no? Sí, claro. Es una película además que es corta, entonces también uno la disfruta, es como liviana en el buen sentido, ¿no? Es como que uno va viajando por allí, por donde nos proponen. Que a pesar de esa historia no se hace dura. Para nada, para nada, para nada. Y también es esto del duelo también, no solo por la muerte, sino también por las etapas de la vida o por los tiempos compartidos, ¿no? Hay momentos para todo. Y sí, hay momentos que pasan. Y son distintos después, ¿no? Claro. Ya no se pueden revivir. Vienen otros. Vienen otros, ahí está. Bueno, entonces les propongo ir al cine, acompañar esta película uruguaya que además viene premiada porque en el Festival Internacional de Cine de Tribeca en Nueva York, ellas fueron galardonadas con el premio Nora Ephron, que es un premio como muy importante también porque es una realizadora y guionista mujer que nos deleitó con sus comedias románticas, entonces bueno, es muy interesante. Tiene una banda de sonido también buenísima, Agarrame Fuerte. Y con esto me voy a dos películas que es como, podríamos decir, un subgénero, lo estoy diciendo en broma, ¿no? Pero es el subgénero de mujeres que van a la playa, mujeres y balnearios, mujeres y viajes a balnearios. Bien. Muy común entre la filmografía uruguaya eso. Exacto, sí, directamente entre la filmografía uruguaya. ¿No? Lógicamente. Ahí está, mujeres que van a balnearios. Flacas Vacas es una película que ya tiene más de 10 años. Sí. Es una película de Santiago Sivirsky, tiene guión de Verónica Perrota, es una de las protagonistas, Verónica Perrota, junto a Jenny Goldstein y Paula Guía. Y es una historia de tres amigas que se reencuentran después de muchos años y deciden retomar eso que hacían, que era irse de vacaciones juntas, ¿no? Las cosas no salen muy bien. Sí, sí. Pero bueno, También es algo que pasa muchas veces. Claro. Es difícil retomar ese vínculo tan íntimo cuando no se mantiene, ¿no? Pero bueno, allá van esas tres amigas y viven unas aventuras interesantes y hay mucho humor en esta película y a mí me gusta muchísimo. Esta película está disponible en el canal de YouTube que tiene la Agencia de Cine y Audiovisual del Uruguay, ACAU, ahora que puso mucho cine uruguayo allí, lo liberó está bueno en el canal de YouTube. Sí. Ahí está Flacas Vacas, es una de estas películas que nos ofrece ACAU. Y por otro lado también está en Cinemateca Más, que es la plataforma de Cinemateca
que uno se puede hacer socio de solo la plataforma de Cinemateca, sale 360 pesos por mes y podés ver todos los contenidos que tiene, es una plataforma muy interesante. Más económica que otras plataformas. Mucho más, y tiene una oferta buenísima del archivo de Cinemateca y bueno, de cine uruguayo en particular también. Y allí en Cinemateca Más está Nina y Emma, que es esta película de Mer Cosco, es la película debut de Mer Cosco como directora de largometrajes. Ella también la guionó. Y son dos amigas que se van también de vacaciones, pero es un coming of age, o sea, es esto de crecer y encontrarse distantes en esa intimidad. Es muy raro eso, porque son dos amigas que son amigas de toda la vida y tienen una intimidad muy fuerte, y que este viaje en el que están como saliendo de pronto de la adolescencia, yendo más a una juventud, las encuentra como en una cosa que las separa, más que encontrarlas, ¿no? Más que terminar de generar ese encuentro. Todas historias mínimas con las que podemos sentirnos identificados. Por supuesto. Identificadas. Y siempre podemos encontrar, no, identificados también, siempre podemos encontrar ahí esos lugares, ¿no? Donde revisar nuestra historia y emocionarnos un poco. Y para seguir con algo que no tiene que ver, pero también tiene que ver con la intimidad, y es hecho por una directora mujer, Laura Gabay, estrenó Para no olvidar, que es un documental que con lo que trabajó Laura Gabay fue con un material hecho en Super 8 de su papá, que fue un exiliado y político, ¿no? Después de que vino la dictadura acá, y después del golpe de Estado se fue a Europa. Ese es el papá de Laura, que era un artista. Y Laura encontró todo un material en Super 8 y también unos cassettes, de cuando nos mandábamos correspondencia por cassettes, de él, desde Europa, con su hermana, básicamente, que también se fue exiliada, pero a Brasil. Y entonces, con todo este material del Super 8 de su papá y esas grabaciones, Laura cuenta su historia y sus vínculos con esta familia y cómo las distancias y los exilios forzados y quiénes son, y es un tema de identidad muy íntimo también. Esta película está mañana sábado a las 17 horas en la sala del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, el jueves 31 en Cinemateca, y en noviembre, el viernes 8, en San José de Mayo, en el Instituto Cultural Español, y el sábado 16 en Maca de Maldonado. Bien. Y si te parece, nos vamos con una artista uruguaya también, Rodra, con una canción que se llama Volver Atrás, y me parece que tiene que ver con esto de ir y venir y el devenir. Buenísimo. Nos vamos con esta canción, la vemos, y después volvemos después de la tanda. Ya pasará la lluvia, pasará, llevándose lo que hay en la ciudad. Pronto vendrá la lluvia, ya vendrá, yo sé. Quiero estar tirada en el diván de no pensar, un ratito nomás a ver si se me pasa. Quiero sentarme a fumar sola en la terraza. Bien, vamos a hacer una actualización de la información sobre estas 21 personas que están detenidas en Brasil, de la hinchada de Peñarol, que participó de estos incidentes previos al partido contra Botafogo. Les contamos que 20 de las 21 personas van a prisión preventiva. Efectivamente, el abogado defensor o uno de los abogados defensores de estos hinchas de Peñarol, son todos hombres, que está haciendo la defensa desde Uruguay, Rodrigo Rey, en las últimas horas contó que junto con Jorge Barrera, también abogado y expresidente de Peñarol, van a empezar a diseñar la estrategia para definir qué recursos presentar ante los ámbitos brasileños correspondientes para que puedan ser liberadas esas personas que de momento estarán en una cárcel para policías, lo que se entiende les garantiza mejor seguridad en un contexto en el cual hay reconocimiento al involucramiento en este asunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Se destaca eso, que está involucrado el Estado uruguayo. Bien, ahora vamos a repasar el panorama internacional. Muy bien. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y nos vamos a la guerra de Oriente Medio, particularmente al Líbano. Dejamos de lado Gaza, donde hoy hubo 39 muertos en Khan Yunis en un ataque a un campo de refugiados. Pero en el Líbano 3 periodistas murieron en lo que el gobierno libanés entiende como un crimen de guerra, en un ataque que se dio sobre una serie de edificios donde se alojaban periodistas árabes particularmente. Por otra parte, Israel anunció que murieron 2 personas en ataques desde el Líbano con más de 30 cohetes y que murieron 5 reservistas en combates con Hezbollah. También la ONU anunció que el martes tuvo que retirarse de uno de sus puestos a raíz de ataques israelíes. El ministro de Información del Líbano, Ziad Makari, afirmó en X que se trata de un asesinato preparado por el enemigo israelí, que esperó a que los periodistas fueran a descansar por la noche para matarlos a traición mientras dormían, después de que no dejaran de cubrir durante los últimos meses las noticias en el campo y transmitirlas para revelar los crímenes descritos, calificando el ataque como un crimen de guerra. Mientras tanto, al menos 2 personas murieron y otras 7 resultaron heridas tras el lanzamiento de una treintena de cohetes desde Líbano contra el norte de Israel, al tiempo que las fuerzas israelíes informaron que anoche bombardearon varios centros de mando y almacenes de armamento en los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbollah conocido como el Dayeh, que en el último mes se ha convertido en blanco frecuente de los ataques de Israel. Por su parte, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano denunció hoy que el pasado 22 de octubre un grupo de soldados israelíes disparó contra un puesto de observación de los cascos azules mientras realizaban operaciones de limpieza de viviendas cercanas, por lo que tuvieron que retirarse de su base. La misión de la ONU denunció que el ejército israelí ha exigido repetidamente que la FINUL desocupe sus posiciones a lo largo de la línea azul divisoria entre Líbano e Israel y donde están destacados los cascos azules para monitorear la frontera, y acusaron a Israel de dañar deliberadamente equipos de cámaras, iluminación y comunicaciones en algunas de esas posiciones, mientras que insistió que a pesar de la presión que se ejerce sobre la misión, los efectivos de la FINUL seguirán en sus puestos y cumpliendo con sus tareas. Y el que reapareció públicamente hoy antes de lo previsto fue el presidente brasileño Lula da Silva, después del accidente doméstico que resultó en un golpe en la cabeza que tuvo que ser suturado y que no le permitió ir a la cumbre precisamente de los BRICS en Rusia. Y hablando de esto, hay mucho malestar en Venezuela porque Brasil vetó el ingreso de ese país al grupo de los BRICS precisamente porque, bueno, se entiende que todavía el Estado venezolano no ha dado respuestas por los resultados electorales. El presidente de Brasil, Lula da Silva, reapareció este viernes tras haber sufrido un accidente doméstico el pasado sábado, lo que le impidió asistir a la cumbre de los BRICS realizada en Rusia, y a través de un video publicado en su cuenta de X, escribió de vuelta al Palacio de Planalto, en referencia a la sede del Ejecutivo. Se esperaba que el mandatario volviera a la sede del gobierno el próximo lunes, pero adelantó su aparición pública en momentos en que las relaciones entre Brasilia y Caracas pasan por momentos de suma tensión, que se incrementaron en los últimos días debido a la negativa de Brasil, que asumirá la presidencia de los BRICS en 2025, a que Venezuela ingrese a ese bloque. Caracas rechazó la decisión de Brasil de mantener su veto y mediante un comunicado publicado por el canciller Iván Gil en Telegram, afirmó que a través de una acción que contradice la naturaleza y postulados de los BRICS, la representación de la Cancillería brasileña, liderada por el embajador Eduardo Paes Saboya, decidió mantener el veto que Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la Patria de Bolívar a esta organización, dice el documento. Caracas estima que esta acción constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil que se suma a la política criminal de sanciones que han sido impuestas contra los venezolanos, según afirman. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Venimos con el pronóstico del tiempo y esto llegará, el pronóstico llegará hasta el día de las elecciones. Exacto, es muy importante el pronóstico de hoy. Van a ser días bastante similares, el de mañana y el del domingo. Aclara el cielo, a pesar de la lluvia intensa que estamos sintiendo en este momento. Desde acá se siente, pero parece que pasa, empieza a aclarar el cielo. Mañana va a estar algo nuboso, mañana sábado 26 de octubre. Baja un poquito la temperatura, 10 grados, la mínima 22 la máxima. Y claro, y algo nuboso. Resumiendo, el cielo el domingo en Montevideo y el área metropolitana. Para ese día no se pronostican lluvias, por lo menos en la capital y sus cercanías. La temperatura mínima prevista 11 grados,
la máxima 23. Bien, un día para disfrutar en todo sentido entonces. Sí, sobre todo que facilitará los desplazamientos y las tareas eventualmente de las personas que tengan que estar al aire libre en todo lo que genera una elección nacional. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Y el reencuentro será el domingo, Sí. obviamente. Vamos a estar en streaming, con la transmisión en streaming de TV Ciudad, y a partir de las 18 horas estaremos aquí con Martín, con Maite Sarasola, Jorge Temponi y Wilmar Amaral, y panelistas, especialistas y todas y todos nuestros compañeros en distintos lugares para llevar la mejor información. Y la habitualmente certera proyección de escrutinio de la Usina de Percepción Ciudadana 20 y 30, ni bien la veda lo permita, porque justamente a esa hora termina ese momento de restricción y se pueden difundir las proyecciones. Así que, hechas todas las invitaciones, que tengan un buen fin de semana. Con ansiedad y nervios. Sí. A disfrutarlo. Hasta el domingo. Que pasen bien.